conector didáctico con el equipo de diagnóstico Bosch FCA y con un osciloscopio que tenemos para ver las señales que nos da el motor. Bien. El motor le hemos causado una avería y vamos a diagnosticar con la máquina a ver cuál es la avería. Conectamos el conector OBD, damos contacto y vamos a seleccionar en nuestra máquina de diagnosis el motor del que se trata. Volkswagen Polo. Aproximadamente este motor era del año 97. Aquí. Entonces ya tenemos Volkswagen Polo 1400, código motor AEX. Diagnóstico. Bien, si tuviésemos el coche completo podríamos hacer una diagnosis de todo el coche, es decir, motor, ABS, airbag y todos los equipos que trae el coche. Como solamente tenemos el motor, pues vamos a realizar la diagnosis del motor. Entonces vamos a motor. Como digo, ven, ABS, airbag, instrumentación, inmovilizador. Vamos nosotros a motor, que es una Motronic MP 9.0. Le decimos que es esta, la Motronic. Búsqueda de sistema. Ahora, la diagnosis está comunicando con la unidad de control para establecer comunicación y ver cuál es el fallo que le comunica la máquina. Muy bien, ya ha comunicado y nos dice que la memoria de averías tiene registrada válvula de inyección cilindro 1, cortocircuito por positivo. Eso quiere decir que el inyector, la centralita del coche, la unidad de control de la inyección no está comunicando con el inyector. Entonces, la señal, el pulso de inyección que le envía el inyector no lo está recibiendo. Hay un corto por el camino. Eso es lo que nos está diciendo la máquina de diagnosis. Ya ha visto cuál de todos los componentes es el que falla. En este caso falla el actuador, válvula de inyección del cilindro 1. Vamos a ese inyector en concreto y vamos a localizarle a ver cuál es el problema. Muy bien, localizamos los inyectores. Inyector, cilindro, si esta es la distribución, este sería el inyector cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Este es el problema, aquí está el problema. El pulso de inyección que envía la centralita no llega a nuestro inyector. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar con osciloscopio si aquí llega señal. Aquí tenemos el esquema eléctrico y vemos que la válvula del inyector del cilindro 1 va al pin 4 de unidad de control. Podríamos pinchar en el pin 4 de la unidad de control o bien directamente ya en el inyector, lo que nos sea más fácil. Y vamos a localizar la señal de oscilograma que nos tiene que dar. La señal de oscilograma tiene que ser del cilindro 1, este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica es la señal del cilindro 1 del pulso de inyección. Entonces vamos a buscar esta gráfica en el inyector. Bien, la forma correcta de pinchar para poder obtener la señal eléctrica que envía la centralita, la voy a explicar a modo de ejemplo con este conector. No se debe de pinchar en el cable porque si no quedarían deteriorados. Lo correcto es pasar la aguja a través del terminal eléctrico para llegar a tocarlo a través del aislante de goma que lleva. Muy bien, así. Así estoy consiguiendo coger la señal eléctrica sin pinchar en el cable. Vamos a hacerlo ahora en nuestro inyector. Aquí ya tenemos la señal eléctrica sin hacer un cortocircuito, sin que se toquen los dos terminales y sin pinchar los cables. Ahora vamos a arrancar.
Vemos que la luz de avería está encendida y vamos a buscar en nuestro oscilograma el pulso de inyección. Nuestro ordenador lo tenemos conectado al osciloscopio y el osciloscopio al inyector del motor. Vamos a buscar el inyector. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la escala de voltios y de tiempos del osciloscopio. Lo primero, los tiempos. Aproximadamente para un pulso de inyección necesitaremos 5, 10, 20 milisegundos, vamos a decirle 10 milisegundos. Para los voltajes, con 1 voltio estaría bien, 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios, ahí nos movemos. Vamos a decirle 1 voltio. Entonces, ya está configurada escala de voltios y de tiempos. Muy bien. Ahora vamos a arrancar el motor y si nos aparece señal, es que la unidad envía esa señal al inyector. Efectivamente, tenemos señal. Esa señal es la que envía la unidad de control al inyector. Con ella el inyector se activa y pulveriza la gasolina. Entonces la señal está. Si el inyector está defectuoso, no pulveriza la gasolina, pero la unidad está haciendo su trabajo. El cableado está bien, la unidad está bien. ¿Quién es el que está fallando? El inyector. Ese es el componente defectuoso. Bien, este pulso de inyección tiene una serie de características. Aquí podemos ver los tiempos de inyección, la aguja de inducción que produce la bobina del propio inyector. Tiene unas características. El tiempo de inyección en un motor a ralentí, pues unos 3, 4, 5 milisegundos. La aguja tiene que llegar en torno a unos 60, 70 voltios. Si yo acelerara, se repetirían estos pulsos de inyección. Bueno, aquí hemos visto cómo los tiempos de inyección y la cantidad de pulsos de inyección se modifican en función de las revoluciones y la cantidad de carga que aspira el motor. Bien, como digo, hemos determinado de que la centralita trabaja correctamente, la instalación eléctrica es correcta, el problema entonces estará en el propio inyector. Pues este será el componente a cambiar. Bien, como conclusión hemos diagnosticado un componente del motor con el equipo de diagnosis FSA. Hemos diagnosticado que el inyector está defectuoso. Con osciloscopio hemos diagnosticado que la unidad de control trabaja correctamente. Por lo tanto es el inyector el componente a cambiar.